Transmitiendo a través de la web desde el Boulevard Díaz Ordaz, número 4306, quinto piso, Colonia Sures, Puebla de Los Ángeles, México. Contáctanos a través de nuestro teléfono en cabina 243-7185. Somos Argos Radio. Argoscursa.com SDRLDCB no se responsabiliza por las enseñanzas, comentarios, opiniones o interpretaciones de ley emitidas en los programas de radio. No avala ni garantiza el contenido ni precisamente comparte la opinión del expositor. No certifica o garantiza la autenticidad o veracidad de los títulos o grados académicos con los que se presentan los expositores. Únicamente es un medio de información. La publicidad que promueve el programa es responsabilidad de Argoscursa.com SDRLDCB. La publicidad que promueve el participante del programa, independientemente si interviene en su carácter de locutor, invitado, entrevistado o cualquiera que sea el nombre que se denomine, es responsabilidad del propio participante. Cada comentario es responsabilidad de quien lo emite. Argos Cursa Radio presenta El Contador y el Mundo Empresarial, programa bajo la conducción del maestro Óscar Bautista. Capacítese mientras trabaja. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa El Contador y el Mundo Empresarial. Hoy, día jueves, en un programa especial, lógicamente aquí transmitiendo, pues guardando la sana distancia, transmitiendo aquí desde casa. Espero que les sea útil la información que vamos a compartir el día de hoy. Es una información sumamente importante referente a precisamente un término que los abogados y los contadores manejamos y tenemos presentes todo el tiempo, ¿no? Y que es precisamente este tema del mínimo vital. El mínimo vital, y pues que lógicamente le vamos a dar una aplicación o le vamos a dar una presentación al tema, pero referente a la situación que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? A lo que ahorita está sucediendo aquí, no solo en México, sino en todo el mundo, y que es precisamente el COVID-19. El COVID-19 que está afectando drásticamente no solamente a las personas físicas, a las personas morales, a las grandes empresas, sino que es un problema al que nos estamos enfrentando todos, sin importar a qué te dediques, sin importar que seas empresario, sin importar que seas un asalariado, un pensionado, que seas trabajador de gobierno y demás. Al final del camino, todos estamos implícitos en este problema y que es un problema que realmente consecuencias, que nos está trayendo consecuencias graves y que estas consecuencias aún no se han logrado aterrizar, estas consecuencias no se han logrado percibir. ¿Por qué? Porque todavía estamos en un periodo de contingencia. Muchos compañeros, muchos colegas, amigos míos también, a través de este medio de Argus Cursa, ¿sí? La capacitadora inteligente, precisamente han hablado y han establecido de diferentes maneras el tema, desde muchos puntos de vista, de acuerdo a sus áreas de especialización. Pero precisamente en este espacio, con el que yo tengo el orgullo de contar y que va encaminado precisamente a apoyar a estas personas que son los empresarios, a quienes nosotros asesoramos y con los que nosotros pasamos el día a día en el estira y afloje y enfrentando y conciliando para poder mejorar en un momento dado sus situaciones, su situación financiera, el asesoramiento que les damos para que su empresa siga a flote en estos momentos de contingencia. Precisamente tenemos que hacer hincapié a cuál es el concepto legal que traerá precisamente una aplicación técnica, una aplicación firme a lo que es precisamente una contingencia generada por los temas sanitarios. Ahora bien, vamos a empezar. ¿Qué es el mínimo vital? Algunos de ustedes, bueno, yo creo, no dudo que muchos de ustedes, amigos empresarios, y ustedes, amigos contadores y abogados, pues lo tengan presente, ¿no? Pero precisamente para aquellas personas que no están del todo familiarizadas con el tema, pues podemos decir que el mínimo vital en realidad, pues no es un tema nuevo, no es un tema reciente, es un tema que ha existido desde hace muchísimo tiempo y que precisamente vamos a hacer hincapié en este programa respecto a cómo con el paso del tiempo el mínimo vital ha ido tomando fuerza y ha tenido relevancia dentro de las diferentes áreas de la contaduría y dentro de las diferentes áreas del derecho. Tenemos entonces que el mínimo vital como esencia es un derecho a través del cual sí se garantizan los requerimientos básicos indispensables para asegurar, sí, la subsistencia digna del individuo y de su familia. Ese es un término general. ¿Cuál es la esencia en sí del mínimo vital? Precisamente,
pues cubrir los requerimientos que son indispensables para que el ser humano precisamente pueda salvaguardar una vida de calidad. Ahora bien, en cuanto a lo relativo a la salud, ¿sí? En cuanto a lo relativo a lo que es la salud, a la educación, a la vivienda, a la seguridad social y al medio ambiente, son conceptos básicos que forman parte del mínimo vital, porque estos conceptos precisamente el individuo como ciudadano, no solo como mexicano, sino como ser humano, pues tiene el derecho precisamente a tener acceso a todos estos conceptos que le otorgan y le proporcionan una calidad de vida. Calidad de vida precisamente porque todo esto en su conjunto ayuda al individuo a tener precisamente una vida de calidad. Ahora bien, no es una protección económica. Ahorita hay mucha información alrededor de nosotros en diferentes vínculos y demás, y pues no es precisamente una protección económica, sino que en realidad se considera una tutela que va vinculada a la dignidad de la persona, ¿sí? Y a su integridad tanto física de su vida como en su protección en su núcleo familiar. ¿Y a qué me refiero con esto? De que precisamente no es una protección económica. El mínimo vital ahorita se puede considerar o incluso ha llegado a decirse que los apoyos del gobierno federal o las obligaciones que tiene cualquier gobierno, independientemente del partido que esté gobernando, pues que tiene la obligación precisamente de proporcionar a los ciudadanos esa ayuda económica, la famosa ayuda económica al que menos tiene. Y precisamente, sí, es parte de la responsabilidad del gobierno federal. Mas no quiere decir que esto se corresponda al mínimo vital como tal, que el gobierno tiene la obligación, ¿sí? Y el compromiso de asegurar que sus gobernados cuenten con esta referencia del mínimo vital. ¿Qué quiere decir con esto? Que no confundamos el concepto de mínimo vital, que no debemos confundirlo precisamente, no debemos confundirlo con apoyos económicos que en todo caso queramos interpretar que el gobierno en cualquiera de sus tres niveles esté supuestamente obligado a proporcionar. No, ese es otro tema completamente aparte. Realmente, si aún y cuando se ha interpretado que un apoyo económico por parte del gobierno federal o cualquier nivel de gobierno, ahorita lo acabo de mencionar, ¿sí? Es en parte obligación de ellos otorgarlo, sí. Al que menos tiene, sí. En un momento, en un problema, en una contingencia, brindar apoyos para salvaguardar precisamente la integridad del ciudadano, la integridad del ser humano, entonces ahí estamos, que ese es un apoyo extraordinario, consecuencia de una situación que está sacando de control el sistema, digámoslo así, el sistema funcional del conjunto del Estado, que está integrado por gobernantes y por gobernados. Ahora bien, el mínimo vital precisamente está consagrado en la Constitución. Parte de las reformas que se han propuesto y que ahorita se han llevado a cabo para establecer los programas sociales con un valor constitucional no tiene que ver de alguna manera con la esencia de lo que en realidad es el mínimo vital. El mínimo vital va encaminado precisamente, como lo vamos a ver minutos más adelante, a lo que se refiere a la capacidad económica y a la capacidad contributiva de todo ciudadano. Mas no quiere decir que el mínimo vital se encuentre, porque ya se encuentra y se ha encontrado tipificado dentro de la Constitución, pero que no es precisamente simétrico a que en la Constitución ahora se quiera establecer, ¿sí? Como parte integrante de la misma, los apoyos sociales del gobierno federal. El mínimo vital precisamente se encuentra consagrado en la Constitución y tiene como finalidad precisamente coadyuvar en reducir las brechas o esas enormes diferencias que durante tantos años han existido, no solo en nuestro país, sino en diferentes países del mundo, ¿sí? Y que de alguna manera generan esa diferencia no social, sino esa diferencia económica en el sentido de que en el país contamos con diferentes grupos socioeconómicos. Y esto clásicamente conocido como la clase baja, la clase media y la clase alta, de alguna manera. Pero sí tiene mucho que ver en que en la Constitución está establecido
como las obligaciones, porque existen ahí las obligaciones, parte de las obligaciones que tiene el gobierno, ¿sí? Las obligaciones precisamente que tiene el gobierno para, las obligaciones precisamente que tiene el gobierno para con sus gobernados, ¿sí? Y las obligaciones que tenemos los gobernados para cumplir con nuestras obligaciones como contribuyentes de los impuestos. ¿Hacia dónde voy con todo esto? ¿Sí? Debemos tener claro que las personas, independientemente de a qué se dediquen y en dónde estén situadas, todos los ciudadanos, de alguna manera, sí, tenemos la necesidad de contar y que anhelamos tener un bienestar. Anhelamos tener un bienestar como ciudadanos, como seres humanos, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que implica todo esto? Tenemos que establecer un derecho, ¿sí? Cuya finalidad sea cubrir las necesidades básicas del humano. Y cubrir las necesidades básicas del humano es precisamente lo que se interpreta o lo que forma parte del concepto global de mínimo vital. Ahora bien, tenemos claro que las personas con menores ingresos, sí, van a tener derecho, sí, a disfrutar de una dignidad humana. Lleva implícito precisamente términos como la solidaridad, la libertad y la igualdad material. Son conceptos muy básicos y recordemos, por ejemplo, en el sexenio de Salinas, precisamente que existía el programa de solidaridad, ¿no? Y el programa de solidaridad precisamente estaba diseñado para ayudar a las personas que menos tenían. Y a las personas que menos tenían, en el sentido de tratar de encontrar esa igualdad, ese parámetro estable, ese parámetro fijo entre los ciudadanos de los diferentes niveles de gobierno, perdón, entre los ciudadanos de los diferentes niveles socioeconómicos que existen en el país. Y efectivamente, eran programas destinados para los más pobres. Hay programas, y toda la vida han existido programas, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, que precisamente están diseñados para lograr tener esa igualdad material entre los diferentes niveles de gobierno. Desafortunadamente siempre ha existido en México y en gran parte del mundo, pues lo que conocemos como los ricos y los pobres. Pero eso no tiene absolutamente nada que ver para que estemos conscientes de que un ciudadano tiene garantizado el mínimo vital de subsistencia. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Recordemos que el derecho al mínimo vital, porque no podemos poner de vista que este es un derecho, ¿sí? Que es un derecho que tienen todos los individuos que forman parte de una comunidad, a contar con una cantidad mínima, ¿sí? Para poder hacer frente a todas sus necesidades más básicas, que es la alimentación y el vestido. Esas son las primeras necesidades básicas de cualquier ser humano, la alimentación y el vestido. Todos tenemos como individuos el derecho, como ahorita lo acabo de leer, a percibir lo necesario para poder contar con este tipo, digamos, de modo de subsistencia, ¿sí? De modo de subsistencia que es indispensable. Mas no quiere decir que el gobierno tenga que pagarme mi alimentación y tenga que pagarme mi vestido. No se malinterprete. El sistema tributario mexicano es un engrane completamente que va pieza por pieza completamente enlazada y que no pierde precisamente la esencia de esa dependencia como lo es un engrane. ¿A qué me refiero con esto? Y es que precisamente, ¿sí? Nosotros como individuos tenemos el derecho al mínimo vital, porque el gobierno debe garantizar el trabajo para los individuos y que este trabajo, que debe ser honesto y del cual voy a recibir un pago, una gratificación, sea dinero suficiente para que yo pueda sufragar mis gastos mínimos de subsistencia, que son la alimentación y el vestido, ¿sí? Basándonos en esta explicación, ¿qué quiere decir? Que el mínimo vital no es algo nuevo, como ya lo comenté. El mínimo vital ha existido, este concepto, y se llevó a cabo pues desde hace siglos. Precisamente inició en Roma, cuando precisamente en Roma, en Italia, todo ciudadano tenía derecho, por ejemplo, pongo el ejemplo, todo el ciudadano tenía el derecho a recibir un mínimo de trigo durante cada cierto periodo o lapso de tiempo, independientemente de a qué se dedicara y demás. Él tenía el derecho y las autoridades vigentes en ese momento le proporcionaban esa cantidad de trigo que a él le resultaba indispensable precisamente para poder llevar a cabo pues ese derecho de la alimentación, ¿sí? Después vino la era moderna y en la era moderna todavía siguió existiendo precisamente
¿sí? El mínimo vital, que era precisamente un deber laico para que los indígenas como, lo tuvieran como una teoría de distribución. ¿A qué se refería? Al final de cuentas, esto sigue siendo un apoyo indispensable para el que menos tiene. En este tiempo, pues sí fue precisamente distribuir de alguna manera entre los indígenas precisamente ese excedente para que no se quedaran los que menos tienen sin nada. Ahora bien, la idea precisamente de terminar con una ley de que supuestamente no iban a existir los pobres, sí, que siempre se ha combatido a la pobreza, ayudar al que menos tiene, pero no quiere decir con esto de que te van a mantener. Lo que quieren decir es que estos apoyos precisamente tienen que ayudarte, son un apoyo precisamente para que tú puedas tener en perfectas condiciones el acceso a los conceptos que integran el mínimo vital. Ahora bien, otras ideas precisamente que se han venido con el paso de los años y el paso de los siglos estableciendo como mínimo vital, pues son precisamente que es referente a un mínimo social y que un mínimo social precisamente es el que le garantiza al individuo desde su nacimiento hasta su muerte tener acceso a los servicios indispensables mínimos necesarios que le garanticen precisamente la existencia de ese mínimo vital. Este mínimo vital, sí, como tal, tiene una aplicación. ¿Y por qué toco el tema? Porque tiene una aplicación precisamente en materia tributaria, una aplicación en materia aquí en México, debidamente tipificada dentro de la Constitución, que ahorita regresando del corte vamos a hablar en qué artículo se encuentra tipificada, pero no lo deben perder de vista y en qué sentido. Que nosotros como asesores debemos recalcar que es importante, es indispensable trabajar este concepto del mínimo vital y más en las personas físicas que realizan actividad empresarial. ¿Por qué? Porque ¿cuántos casos conocemos de que tenemos empresas pobres, pero tenemos empresarios ricos? ¿A qué me refiero? Que nosotros como ciudadanos hasta cierto punto te exigimos, gobierno, que nos proporciones lo que quiere decir y lo que implica mi derecho al mínimo vital. Pero por otra parte debe haber una balanza y debe haber una simetría, porque yo debo cooperar, debo participar, cumplir con mi obligación como ciudadano de mantener el aparato tributario y gubernamental para que precisamente se sufraguen los gastos, todo el gasto público, se sufrague el gasto público como resultado de los pagos de contribuciones que yo realizo. Y que tu gobierno debieras proporcionarme todos los servicios mínimos que se encuentran enmarcados en la Constitución como integrantes del mínimo vital para que yo, precisamente, ciudadano, que he pagado mis contribuciones en tiempo y forma como lo marque la ley, vea retribuido en servicios de tu parte, ¿sí? Lo que integra el mínimo vital. Entonces, mucho cuidado porque aquellas personas físicas que tienen la mala costumbre de vivírsela declarando pérdidas fiscales o saldos a favor y que en realidad no pagan un impuesto, no es una conducta sana. No es una conducta sana porque ni siquiera están demostrando en la materialidad de sus operaciones y en el resultado de sus números que en verdad cuentan con la cantidad mínima precisamente para poder sobrevivir, para poder sobrevivir. ¿Sí? Bueno, vamos a un corte comercial y regresamos precisamente a hacer el análisis de cómo está establecido los conceptos que integra el mínimo vital dentro de la Constitución mexicana. Volvemos en Argos Cursa, no se vayan. ¿Está haciendo? Estás escuchando El Contador y el Mundo Empresarial. Regresamos. Ya has bajado a hacer seis.
Espero que no. Espero que no. ¿Se oye mucho? Conoce los beneficios de la membresía Argos Cursa. Es un reconocimiento a todos nuestros amigos y clientes que consideran la capacitación como la mejor herramienta para actualizarse y crecer profesionalmente. Si aún no la tienes, adquiérala ya o renuévala al 222-951-9200 o al correo ventas@argoscursa.com, www.argoscursaradio.com. La mejor forma de actualizarse y crecer profesionalmente todo el año. Membresía Argos Cursa. Le invitamos a conocer nuestra tienda virtual, donde encontrará diversos videocursos de actualización que tenemos para usted, así como información de nuestros próximos eventos. Manténgase actualizado con la mejor capacitación de Argos Cursa, ahora más rápido, fácil y seguro, a través de nuestra tienda virtual. Argos Cursa, capacitación inteligente. En Argos Cursa tenemos la mejor capacitación presencial, en línea y en productos digitales. Comunícate al 222-951-9200. Argos Cursa, somos tu mejor opción. En la vida, siempre hay retos que aparecen cuando menos lo esperas. Retos que pueden cambiar tu vida, el rumbo de tu profesión o el camino que te llevará a la vida que deseas. Cuando nos encontramos con esas situaciones, debemos estar preparados y contar con las herramientas necesarias que nos ayuden a superar esos obstáculos. Para ir más lejos de donde has llegado hasta ahora. Para llegar más alto de donde piensas. Para encontrar a más personas que buscan lo mismo que tú. Y demostrarle a todos que estás listo para cualquier reto que te pongan enfrente. En Argos Cursa te ofrecemos capacitación actualizada y constante, que te permitirá abrir el panorama como profesionista. Nosotros estamos convencidos en que la capacitación es la mejor herramienta para crecer profesional y laboralmente. En Argos Cursa pensamos en el futuro, en los retos que vienen, y por ello te ofrecemos la mejor capacitación al alcance de tus manos. Somos Argos Cursa, capacitación inteligente. Estás escuchando El Contador y el Mundo Empresarial. Continuamos. Hola, regresamos aquí a su programa El Contador y el Mundo Empresarial y precisamente estábamos hablando del tema del mínimo vital ahorita en los tiempos del COVID. Voy a hacer referencia precisamente ahora a conceptos importantes. Recordemos que todos estamos conscientes y todos somos sabedores de que existe un principio en materia tributaria, que es precisamente el principio de proporcionalidad tributaria y que se trata de una garantía de que las personas, una garantía que nos debe dar el legislador a las personas, de que debe diseñar, sí, contribuciones, leyes que establezcan las contribuciones, sí, donde se identifique de manera idónea la capacidad que tiene cada contribuyente para poder contribuir. ¿Y a qué me refiero precisamente con eso? Nosotros ahorita en este tiempo de COVID, en este tiempo de contingencia, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es a lo que nos estamos enfrentando? Nos estamos enfrentando precisamente a una situación
donde en programas anteriores hablé precisamente de que independientemente de que el gobierno federal haya dado un plazo o haya dado una mala interpretación de una condonación del pago de impuestos, aquí lo importante es que nuestras leyes no están precisamente preparadas y no están precisamente diseñadas para que el contribuyente, de acuerdo a su capacidad contributiva y de acuerdo a su capacidad económica en un tiempo de contingencia, pueda hacer frente para cumplir con sus obligaciones de el pago de impuestos. ¿A qué me refiero con esto? Recordemos que nosotros, sí, como ciudadanos, como individuos, independientemente de que seamos mexicanos o no, sí, tenemos un derecho, sí, a tener recursos mínimos garantizados por parte del gobierno federal, sí, que estos atienden precisamente, no solo el gobierno federal, sino el gobierno estatal y el gobierno municipal, van a atender precisamente las necesidades, van a atender las necesidades básicas, como hace un momento los dije, de alimentación, vivienda, salud y educación, ¿sí? Y que estas deben ser cubiertas a través de servicios públicos. Se entiende que si yo soy un contribuyente que estoy aportando mi granito de arena, como los dicen los comerciales del SAT, tanto a nivel municipal, estatal y federal, pues tengo derecho a que esto sea retribuido por parte del gobierno federal hacia mí a través de servicios públicos. Eso es el mínimo vital, que yo debo demostrar que tengo la capacidad económica para pagar los impuestos en los términos de cómo están diseñadas las leyes y que a la vez me sobre o tenga yo disponible el dinero suficiente para poder obtener esta capacidad, ¿sí? Esta capacidad contributiva y tener derecho a esta calidad de vida. Lógicamente, con esa ganancia, con ese dinero que yo genere a mi favor, a mi beneficio, ¿qué es lo que voy a poder sufragar? Mi alimentación y mi vestido. Por otra parte, el gobierno está obligado, a través de servicios públicos, precisamente a brindar los servicios indispensables de vivienda, salud y, en todo caso, de educación. Pero, ¿qué pasa con aquellos contribuyentes que se la pasan y que viven durante años, durante décadas, sin pagar ni un solo impuesto? Una cosa es, recordemos que podemos pagar o debemos pagar cuotas de seguridad social por los servicios de nuestros trabajadores, que precisamente tenemos la obligación de asegurarlos y que ellos aportan una parte, que contribuyamos a nuestro impuesto predial a nivel municipal o que contribuyamos a cualquier otro impuesto o pago de derechos a nivel estatal que nos corresponda. Pero de alguna manera también debemos tener y estar conscientes de que el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado son los impuestos que sostienen al país, son los impuestos que le generan mayor cantidad de ingresos al gobierno federal, precisamente para estar en condiciones de sufragar este gasto público. Dejemos ahorita de lado y no toquemos el tema del partido político que gobierna, que si el dinero se lo roban, que si el dinero no llega a manos de los ciudadanos y demás. Eso es muy independiente a que nosotros, como profesionales en la materia, debemos precisamente fomentar esta técnica, esta cultura, mejor dicho, esta cultura contributiva por parte de todos los ciudadanos mexicanos, ¿sí? Para que precisamente podamos demostrar que tenemos un mínimo vital que se cubre precisamente con el fruto de nuestro trabajo, con el fruto de la generación del ingreso y que ese ingreso nos obliga a pagar un impuesto que es consecuencia de las utilidades o de las rentas que generamos a través de nuestro trabajo digno, Bueno, aún y cuando aparentemente el concepto de mínimo vital puede considerarse fiscalmente, es importante señalar que tiene preceptos constitucionales. Los preceptos constitucionales del mínimo vital están establecidos primero en el artículo primero. Y en el artículo primero, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que es una obligación del gobierno, de alguna manera, proteger la dignidad humana. Y esto va enlazado a lo que dice el artículo tercero. Y el artículo tercero de la Constitución, en esencia, ¿qué es lo que establece? El derecho a recibir educación para todos los ciudadanos mexicanos, a recibir educación para la mejor convivencia humana, al aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la vivienda. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno precisamente está obligado a
proporcionarme esos servicios de educación básica indispensables. El artículo cuarto que establece, el artículo cuarto de la Constitución, que también es una obligación proteger el desarrollo de la familia, el derecho a la alimentación nutritiva y suficiente, ¿sí? Y lógicamente que debe ser alimentación de calidad, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, a la digna vivienda y a la vida decorosa, de alguna manera. Derecho a la cultura y también derecho a practicar un deporte sano y en un lugar de esparcimiento. Ahora bien, el artículo 25 de la Constitución nos dice que también es una obligación del Estado el fomentar el crecimiento económico y el empleo. Es una obligación del Estado, ¿sí? Y es una justa, y llevar a cabo una justa distribución de los ingresos, de la riqueza del país y proteger precisamente las actividades económicas que realizan los particulares, porque lógicamente ellos son los generadores del empleo. ¿A qué quiero decir con esto? Es muy importante retomar lo que dicen estos artículos constitucionales que son básicos y que son indispensables para poder verificar que el Estado está cumpliendo con sus obligaciones como lo marca la propia Constitución. En el artículo 123 de la Constitución también tenemos que todos los mexicanos tenemos derecho al trabajo digno y a la remuneración mínima que sea suficiente para satisfacer las necesidades normales, ¿sí?, de un jefe de familia, para los integrantes de su familia, ¿sí?, y proveer de alguna manera, como una necesidad básica, la educación mínima obligatoria en nuestro país para los hijos de este jefe de familia. Entonces, si nosotros basamos todo esto, si nosotros analizamos estos 5 artículos constitucionales, ¿qué quiere decir? Es una cadenita que está bien establecida. Yo, contribuyente, ciudadano mexicano, de los ingresos que obtengo de una manera legal porque realizo actividades lícitas, que la Constitución me lo permite, debo, de acuerdo a mi capacidad contributiva y a mi capacidad económica, después de respetar ese mínimo vital de las ganancias que obtenga, pagar, contribuir con los impuestos establecidos legalmente para que el Estado obtenga los ingresos suficientes para sufragar el gasto público tanto de su operación como el gasto público que está destinado a prestarme los servicios que integran el mínimo vital, como son los servicios de educación, los servicios de salud, los servicios de vivienda, ¿sí? De alguna manera también la seguridad pública. Ahora bien, no es un tema ajeno también en materia de la defensa fiscal. Esto está establecido y esto existe en el sentido de que incluso la Suprema Corte de Justicia ha manifestado de diversas maneras, en diversas tesis, definiciones y aclaraciones de lo que hace referente a los conceptos que integran el mínimo vital. Uno de estos muy importante es, ¿sí?, el mínimo vital en el ámbito tributario tiene su fundamento en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También debemos tener presente que, de acuerdo a otra tesis de la Suprema Corte de Justicia, el mínimo vital precisamente su contenido, ¿sí?, tiene trascendencia a todos los ámbitos que prevén medidas, tanto estatales, que permitan respetar la dignidad humana. Ahora bien, el mínimo vital, también en otra tesis, tiene un alcance en materia tributaria que es reconocido y que es indispensable tenerlo y hacerle caso, precisamente. Ahora bien, el derecho al mínimo vital, sí, tiene diversos conceptos que tienen alcances y interpretaciones que deben ser tomadas en cuenta por parte del juzgador, y por parte del juzgador precisamente para calificar diversas controversias, ¿no? Si algún contribuyente precisamente es víctima de un delito, no víctima de un delito, sino que quiere defenderse, si quiere llevar a cabo una defensa en materia tributaria, precisamente debemos tener como válido su capacidad contributiva de acuerdo al mínimo vital. El mínimo vital, sí, su análisis implica determinar de manera cáustica, en qué medida se vulnera para carecer una persona de recursos materiales. Lo mismo, el derecho al mínimo vital, sí, y el alcance que puede tener en la relación con el principio general de la generalidad tributaria. Y por último, precisamente que el mínimo vital, pues es de orden constitucional. Es de orden constitucional, que no es un tema completamente ajeno o que sea un invento por parte de los juristas o de los estudiosos en materia fiscal y en materia económica. Ahora bien,
Ahorita de todo lo que hablábamos precisamente, la capacidad económica y la capacidad contributiva, que es como consecuencia del mínimo vital, vamos a hacer un análisis, precisamente un análisis minucioso de en qué consiste cada una de estas capacidades. Pero antes de hacer ese análisis, yo sí quiero poner sobre la mesa un ejemplo claro y preciso. Y nosotros como contadores y como asesores financieros y como asesores fiscales, debemos tener bien claro a lo que se refiere lo que hace unos minutos antes del corte comentaba. Las empresas pobres, pero precisamente de contribuyentes ricos. ¿Y cuántas veces no hemos visto la declaración de una persona física con actividad empresarial y profesional o una persona física que tiene ingresos con arrendamiento, donde en un momento dado manifiestan la existencia de pérdidas fiscales o de utilidades mínimas, donde esto trae como consecuencia castigar el pago del impuesto, castigan la base tributaria, la base para determinar el pago del impuesto sobre la renta, y ves llegar al empresario de momento en una camioneta que le costó $1,000,000, que lógicamente no la tienes registrada en la contabilidad, porque bien sabes que no va a ser deducible, contador, ¿no? Y entonces, pues no sabemos el contribuyente de dónde sacó dinero para pagarla, cuando descubres diversas herramientas fiscales como el repositorio, que ahí aparece una factura precisamente de la compra de esa unidad y que a lo mejor dice en la forma y en el método de pago que no está identificado, ¿sí? O por definir, y entonces no lo incluyes en la contabilidad. Va a haber un momento. Yo llego a un momento crucial, hago mi declaración anual. No considero ese CFDI porque supuestamente no es un gasto generado por la actividad empresarial o profesional del contribuyente. ¿Por qué? Porque no tuvo capacidad económica de acuerdo a mis registros contables, de acuerdo a mi análisis financiero, porque esa adquisición no se llevó a cabo a través de dinero de la cuenta fiscal o a través de la cuenta que se alimenta con los ingresos tributarios del contribuyente. Entonces queda como consecuencia que no le incluye en la contabilidad, lógicamente porque no sé de dónde la pagó, no sé por qué la tiene, no sé por qué existe, y entonces es a donde digo, le llega al contribuyente para su mala suerte un ejercicio de facultades de comprobación, presuntamente porque el contador hizo algo mal, cuando realmente el antecedente o el indicio pues es otro en el sentido de que precisamente al haber obtenido ingresos para adquirir un bien de esta naturaleza, que se puede calificar como un bien de lujo y que implica precisamente pues una capacidad económica amplia que está generando precisamente la compra de un bien que no es deducible, da como consecuencia una base tributaria amplia, donde sí se puede estimar una utilidad fiscal real, real precisamente porque ese dinero existió, porque ese dinero estuvo presente, porque ese dinero fue generado seguramente por ingresos no declarados. Y entonces es donde yo pongo sobre la mesa. ¿Hasta qué grado y qué amplitud tiene este mínimo vital para un contribuyente con esas características, que a lo mejor es propietario incluso de una casa habitación con un valor de más de 4 millones de pesos, por poner un ejemplo, con 3, 4 automóviles, esposa, hijos, cada uno con sus automóviles que están precisamente ahí en la cochera de su casa, y que vemos su declaración anual donde obtuvo a lo mejor 10 millones de pesos de ingresos, ¿sí? Y tiene deducciones, incluidas ya las deducciones personales y las deducciones autorizadas por 9,8 millones manifiesta una utilidad de 200,000 pesos y que esos 200,000 pesos definitivamente no es una cantidad lógica para el ritmo de vida que tiene esta persona física. Esto puede traer como consecuencia precisamente en un análisis profundo y en indicios de información que cuenta, con la que ya cuenta el SAT en su poder, puede traer como consecuencia precisamente una discrepancia fiscal en un momento dado y todo lo que con ello lleva, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Una persona física, por ningún motivo, aun y cuando cuente con financiamientos, tendría derecho a declarar una pérdida fiscal, porque la persona física no tiene un sueldo asignado. La persona física se entiende y se concluye que vive y ese mínimo vital lo debe respetar de acuerdo
a las utilidades que le genera su negocio, a las utilidades que le genera su actividad empresarial y su actividad profesional. Por eso fue que tomé el tema desde hace unos minutos con ese antecedente de que es el mínimo vital. Tenemos que hacer conciencia, amigos y amigas, tenemos que hacer conciencia. No es válido, no es justo para este país que una persona física se la viva declarando pérdidas fiscales y no pague el impuesto sobre la renta, definitivamente, ¿sí? No quiero tocar el tema de qué le hace el gobierno al dinero, dónde está, por qué no recibimos los servicios, porque bien me queda claro que en términos generales lo único que recibimos gratis del gobierno pues es la credencial de lector, porque incluso hasta las casetas para transitarnos en carreteras de un estado a otro estado se pagan. Me queda también claro que hay una carga fiscal a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel federal que debemos absorber. Me queda claro que incluso el pasaporte también representa un pago de derechos, la emisión del acta de nacimiento y que muchas veces los servicios públicos de seguridad y de incluso de salud y de educación no son suficientes como los aporta o como los manifiesta la autoridad, bueno, la autoridad del gobierno federal a nuestro favor, porque tenemos que recurrir a contratar servicios por nuestra cuenta y que muchos de estos servicios precisamente no son indispensables como una deducción válida para que nosotros podamos definir o determinar un pago de impuestos prudente. Espero que haya quedado claro este planteamiento general y pues de alguna manera me voy a permitir leerles una definición de capacidad económica. Tenemos que capacidad económica supone en el sujeto tributario a la titularidad de un patrimonio o de una renta, conjuntamente en calidad y en cantidad, una vez que los gastos esenciales estén cubiertos para hacer un criterio de mediación de la carga tributaria, que quiere decir las deducciones, y lógicamente esto da como consecuencia hacer consciente a los contribuyentes. El IVA no es tuyo, no puedes usar el IVA para precisamente determinar esta carga tributaria. No es sano. Ahora bien, el principio de la capacidad contributiva se basa en la verdad de que un ciudadano debe contribuir con el financiamiento de las cargas públicas y que dicha contribución no puede exceder la que sus ingresos económicos le permitan, pues de lo contrario no podría cumplir con el pago de este impuesto. Y esto nos lleva a que a analizar precisamente que nosotros lo sabemos, de que podemos tener, este es otro problema, podemos tener un problema en nuestras manos, de que tenemos una utilidad financiera, una utilidad contable y una utilidad fiscal más elevada o mayor o distinta precisamente a la utilidad contable. ¿Y a qué me refiero con esto? De que financieramente el contribuyente puede decir, yo tengo en mis manos 1 millón de pesos de ingresos, tengo gastos de 9 millones de pesos, tengo una utilidad de 1 millón de pesos. Es el recurso con el que cuento precisamente, es mi capacidad económica con la cual yo voy a cubrir, voy a demostrar que tengo una capacidad contributiva. Pero resulta que cuando hacemos el cálculo de impuestos y aplicamos las disposiciones legales vigentes en materia de impuestos sobre la renta, de esos 9 millones que tuvo de gastos, volviendo al ejemplo, a lo mejor tuvo 900,000 pesos de no deducibles o que no cumplieron con requisitos fiscales. Por lo tanto, 10 millones de ingresos menos 1,100,000 pesos de gastos válidos para efectos fiscales, da como consecuencia que el contribuyente tenga ya no una utilidad de 1 millón, sino una utilidad de 1,900,000 y por lo tanto tenga que pagar un impuesto sobre esa utilidad de 1,900,000 y que muchos contribuyentes nos dicen, oye, pero estoy pagando sobre una utilidad que no existe, porque ese dinero ya no lo tengo en mis bolsas, ese dinero ya no lo tengo conmigo, ese dinero realmente lo erogué, lo pagué, y entonces ¿por qué debo pagar un impuesto sobre una utilidad de la cual ya no dispongo? ¿Sí? Ese es un punto medular que precisamente nos genera a nosotros como asesores mucho trabajo y que precisamente debemos capacitar y ayudar a los contribuyentes a que precisamente lleven una contabilidad en tiempo y forma para que cumplan con todos los requisitos fiscales. Vamos a un corte comercial y regresamos para terminar con el programa del día de hoy. No se vayan, seguimos en Argos Cursa Radio.
Estás escuchando El Contador y el Mundo Empresarial. Regresamos. Conoce los beneficios de la membresía Argos Cursa. Es un reconocimiento a todos nuestros amigos y clientes que consideran la capacitación como la mejor herramienta para actualizarse y crecer profesionalmente. Si aún no la tienes, adquiérala ya o renuévala al 222-951. Conoce los beneficios de la membresía Argos Cursa. Es un reconocimiento a todos nuestros amigos y clientes que consideran la capacitación como la mejor herramienta para actualizarse y crecer profesionalmente. Si aún no la tienes, adquiérala ya o renuévala al 222-951-9200 o al correo ventas@argoscursa.com, www.argoscursaradio.com. La mejor forma de actualizarse y crecer profesionalmente todo el año. Membresía Argos Cursa. Le invitamos a conocer nuestra tienda virtual, donde encontrará diversos videocursos de actualización que tenemos para usted, así como información de nuestros próximos eventos. Manténgase actualizado con la mejor capacitación de Argos Cursa, ahora más rápido, fácil y seguro, a través de nuestra tienda virtual. Argos Cursa, capacitación inteligente. En Argos Cursa tenemos la mejor capacitación presencial, en línea y en productos digitales. Comunícate al 222-951-9200. Argos Cursa, somos tu mejor opción. En la vida, siempre hay retos que aparecen cuando menos lo esperas. Retos que pueden cambiar tu vida, el rumbo de tu profesión o el camino que te llevará a la vida que deseas. Cuando nos encontramos con esas situaciones, debemos estar preparados y contar con las herramientas necesarias que nos ayuden a superar esos obstáculos. Para ir más lejos de donde has llegado hasta ahora. Para llegar más alto de donde piensas. Para encontrar a más personas que buscan lo mismo que tú. Y demostrarle a todos que estás listo para cualquier reto que te pongan enfrente. En Argos Cursa te ofrecemos capacitación actualizada y constante, que te permitirá abrir el panorama como profesionista. Nosotros estamos convencidos en que la capacitación es la mejor herramienta para crecer profesional y laboralmente. En Argos Cursa pensamos en el futuro, en los retos que vienen, y por ello te ofrecemos la mejor capacitación al alcance de tus manos. Somos Argos Cursa, capacitación inteligente. Estás escuchando El Contador y el Mundo Empresarial. Continuamos. Gracias por acompañarnos. Seguimos aquí en Argos Cursa Radio, su programa El Contador y el Mundo Empresarial. Yo soy Oscar Bautista y pues miren, ahorita precisamente que estábamos hablando del mínimo vital en tiempos de COVID, a mí me gustaría leer este párrafo para concluir el programa. Precisamente, amigos, que lo aterricemos. ¿Cuál es la realidad precisamente que estamos viviendo con cada uno de nuestros contribuyentes personas físicas? Sé que algunos de ellos muchas veces dicen, yo no quiero pagar impuestos o disminuye la carga tributaria que tengo, por favor, ayúdame contador, para eso te contraté. Y nosotros muchas veces vendemos estrategias precisamente para disminuir la carga fiscal, ¿no? Pero aquí hay un punto muy importante que precisamente tiene que ver con el mínimo vital. Y es que un impuesto no puede existir si no existe capacidad económica para soportarlo.
Si se exige un impuesto a sujetos que no posean recursos económicos que le permitan aportarlo, el pago nunca se pudiese cumplir. Entonces, queda esto como consecuencia. Analicemos lo que dice el párrafo. Capacidad económica. ¿Cómo como contadores vamos a medir y a demostrar cuál es la capacidad económica que tiene el contribuyente persona física precisamente para llevar a cabo el pago de sus contribuciones de una manera justa? Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos verificar que el contribuyente tiene recursos económicos y que no está poniendo en riesgo su patrimonio? Entiendo bien que podemos nosotros demostrar con estados financieros, con la emisión de una balanza de comprobación, que probablemente no haya saldo en la cuenta de bancos, que no haya dinero efectivo, que el inventario de mercancía sea mínimo, que sus activos fijos ya estén todos completamente depreciados y que a lo mejor su valor en mercado sea mínimo y demás. Pero esto se refiere solamente a lo de la empresa. Recuerden que un contribuyente, persona física, a quien le puede ser calificado un crédito fiscal como resultado del ejercicio de facultades de comprobación, de entrada nosotros sabemos que los tiempos no empatan. No va a empatar el tiempo en el que se demuestra que tiene una capacidad contributiva, porque a lo mejor la carga fiscal en ese momento es más elevada, de un ejercicio fiscal que está siendo revisado 2 o 3 ejercicios fiscales 2 o 3 años después, y que en ese momento debe ser contribuyente, ya no tiene esa capacidad económica y esa capacidad contributiva para cubrir un impuesto y un crédito fiscal que están determinando de 2 o 3 años atrás, porque ya no tiene ese mismo ritmo de operaciones. Probablemente haya casos en los que sí tengan incluso mayor capacidad contributiva cuando se termine el ejercicio de facultades de comprobación. Pero cuando un contribuyente persona física no declara utilidades, no paga un impuesto justo, de acuerdo al patrimonio que provee, lo único que estamos haciendo es poner en riesgo precisamente el patrimonio que es fruto de su trabajo. Nuestra asesoría debe ir encaminada a que independientemente de que el contribuyente argumente que está pagando mucho o que está pagando poco, precisamente ese pago de impuestos sobre la renta respete todas las condiciones y todo lo que hablé durante el programa para que demuestre que está contribuyendo de acuerdo a una capacidad económica que le permite tener una vida digna. Repito, un contribuyente con una declaración anual donde tiene una pérdida fiscal, que quiere decir que gastó más de lo que percibió, o que tiene una utilidad mínima, que dividida entre 365 días del año, le da como resultado una cantidad diaria que no le alcanza ni para comprarse un pan, definitivamente es una contabilidad riesgosa, donde en un momento dado, por no demostrar que tiene esa capacidad económica, esa capacidad contributiva que le permita tener una vida digna como persona física, puede poner en riesgo la existencia incluso de su empresa. ¿Sí? Amigos, gracias por acompañarnos, un gusto como siempre, por estar con nosotros aquí en Argus Cursa Radio. Síganos en todas las transmisiones de todos los compañeros, de todos los compañeros locutores, de todos los expertos. Recuerden que Argus Cursa te capacita de manera inteligente. Yo soy Oscar Bautista y nos vemos en nuestra próxima emisión. Hasta luego.